Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículo 1. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva y a Adán también, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Dios. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, ustedes lo toleran. Le he puesto como título a esta predicación: pajarracos haciendo nidos. Pajarracos haciendo nido. Esta expresión la acuñé del gran reformador Martín Lutero, que en uno de sus tantos escritos, él señaló esta frase tan popular. Él dijo lo siguiente: no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, no los puede evitar, ¿cierto? ¿Quién evita eso? Nadie. Pero sí puedes evitar que hagan nido en tu cabeza. Usted entiende el lenguaje figurado, ¿cierto? Toda la vida nosotros vamos a tener de un modo ilustrado pensamientos, ideas, algo que va a estar sobre nuestra cabeza, rondando sobre nuestras emociones, rondando sobre nuestra razón. Pero no todo pensamiento, no todo pajarraco debemos permitir que hagan nido, porque si hacen nido es peligroso. Usted no sé si ha tenido la mala experiencia de tener en su casa un techo bonito y llegan las benditas palomas y le dejan contaminado completamente el techo, las canaletas, o esos gatos lindos que a veces son del vecino. Y lo curioso que los gatos casi nunca hacen en su casa, hacen en la casa del vecino. Es raro, ¿cierto? La casa del vecino, el techo lo tiene limpio, pero el tuyo está completamente contaminado. Bueno, este término tiene que ver con no caer en una distracción, no ser enredado con pensamientos o ideas que pueden contaminar tu mente. Hay una escritora de apellido Meyer que dice que la batalla de la persona está en la mente. Ahí está la batalla. Es ahí donde alguien dijo que es la pista de aterrizaje de los aviones, los que despegan como también los que llegan. Y es así. Hay tantos distractores que incluso pueden ser mortales, como por ejemplo el uso del celular cuando conduces. Mire, la Mutual de Seguridad hizo una encuesta y señaló que el 33% de los conductores ocupan el celular sin límites durante la conducción. El 33% de los conductores chilenos. El año 2021, cerca de 27.000 personas tuvieron una colisión o un siniestro en el auto por el uso excesivo del celular mientras conducía. 27.000 entre choques, entre topones, accidentes. Y cerca de 1.000 personas perdieron la vida el año 2021 por el uso del celular en medio de la conducción. ¿Qué son? Distractores. Y es ahí donde debemos tener mucho cuidado, porque a veces no nos damos cuenta que estamos conduciéndonos en la vida y hay distractores legítimos, pero que incluso te pueden descolocar. Los distractores incluso pueden confundir. Hoy día me pasó algo bien chistoso, hermano. Estaba orando temprano en la mañana y me arrodillé en el sillón, estaba en silencio en el living, y mientras oraban de pronto sentí que alguien me tocaba. Dije, aleluya, Señor. Curiosamente era nuestro gatito que se me había agarrado acá. Entonces no sabía si reprender o dar gloria a Dios. Entonces los distractores muchas veces nos sacan del enfoque.
Y el apóstol Pablo, cuando se dirige a la iglesia de Corinto, Pablo estaba observando que habían distractores. ¿Cuáles eran los distractores que Pablo observa? Habían varios, entre ellos uno que quiero hablar que tiene que ver con que esta iglesia estaban prestando mucho oído a los distractores del apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo era un apóstol por el Señor, pero era cuestionado por la comunidad. Tanto así que habían falsos maestros que cuestionaban al apóstol Pablo, incluso por el tono de voz que él tenía, e incluso por la estatura lo cuestionaban. Imagínate. Entonces el apóstol Pablo habla respecto a estos falsos maestros y señala de un modo tan categórico ahí en el capítulo 11, del 13 al 14, dice: estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, se disfrazan como apóstoles del Señor, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Quién es el principal actor de las distracciones? Generalmente es el mismo enemigo, que ocupa discursos u fuentes de diversos lugares. ¿Para qué? Para desenfocarnos del Señor. El apóstol Pablo tiene que mostrar su defensa a quienes le cuestionaban, y él comienza a mostrar su currículum. Y lo curioso que su currículum, la verdad es que no era tan atractivo para aquellos que lo miraban como un referente. Pablo dice: he sido azotado más de 40 veces. Pablo dice: he sido golpeado, he naufragado, he estado en peligro de asaltantes. Me han tachado de estafador. He estado empobrecido, pero enriqueciendo a muchos. Ese es el currículum de Pablo. Y ya en el capítulo 11 Pablo dice: tolérenme un poco de locura por lo que voy a decir. Y esta locura que Pablo está diciendo es una locura para aquellas mentes racionales que no entienden que el evangelio se vive por el Espíritu más que por la lógica. No es que Dios esté contra la lógica. Dios nos dio una razón, pero muchas veces la razón natural no entenderá lo que el Espíritu quiere hacer en tu vida. En esta hora quiero hablar acerca de dos distractores que vamos a tener que vencer. Y lo primero es observar quién es nuestro principal referente para no distraernos. Esto es como el capitán del barco. Los marineros, ¿a quién tienen que poner la atención? Sobre el capitán. Sobre el capitán. ¿Y quién es nuestro capitán? Es Cristo el Señor. Por eso Pablo está acá de alguna manera mostrándole a la iglesia de Corinto que ellos tenían que poner toda su atención en el esposo. ¿Quién es el esposo? Cristo, de un modo figurado. Y Pablo se muestra como parte de la novia. Por eso dice ahí, quiero leerles el versículo 1, tolérenme un poco de locura. Sí, tolérenme, porque os celo con celo de Dios, pues me he desposado con un solo esposo. O sea, Pablo no estaba distraído con casarse. Estoy usando un término figurado. No es que Pablo haya sido un homosexual. Pablo está usando un modo figurado para decir: yo me he propuesto estar concentrado con mi único esposo, que es el Señor. Pablo ocupa una palabra que se utilizaba en el periodo de las nupcias. Cuando Pablo dice: me he desposado con un solo esposo para presentarme como una virgen pura a Cristo, Pablo ocupa esa forma para decir que en aquel tiempo, cuando la mujer iba a contraer matrimonio, habían dos testigos. Esos dos testigos tenían que dar pruebas fehacientes de que esa mujer era virgen. Oye, de verdad uno diría: qué cultura más machista a lo mejor, porque ¿quién cuestionaba al hombre si era virgen o no? Ponían la atención en la mujer. Entonces Pablo, ¿qué está diciendo? Ustedes son testigos de que yo me he guardado para Cristo el Señor. Eso está diciendo Pablo en este término figurado. Me he desposado con un solo esposo, como una virgen que se prepara para su
esposo, y esos dos testigos era la iglesia. Por eso el apóstol Pablo dice, ustedes son el sello de mi apostolado. O sea, ustedes tienen que dar testimonio que si yo estoy o no consagrado, porque la gente habla mal de mí. Pablo decía, la gente está hablando mal de mí, pero ustedes son los testigos de que yo me he consagrado para Dios. Wow, ¿qué autoridad tiene Pablo para decirlo? ¿Qué propiedad tiene Pablo para decirlo? Pablo no se había contaminado con pecados, ni tampoco Pablo estaba amando a otro señor, porque eso es adulterar. Mire, una de las principales razones de deslizarnos del Señor es porque amamos otra cosa, otro señor u otro asunto. Y cuando alguien ama algo más que a Cristo, o una persona más que a Cristo, eso es un acto de adulterio. No sé si me explico en el término que estoy hablando. Si la iglesia, usted y yo, estamos desposados, esperando el día que nos encontremos las bodas del Cordero, ya con el esposo, pero si en este peregrinaje del noviazgo, estoy usando términos figurados, entienda lo que el Espíritu quiere decir a la iglesia, por favor. Si en este peregrinaje usted y yo nos enredamos con otro novio, con otro señor, estamos expuestos a ser sancionados por el Señor y a caer en una terrible distracción. El apóstol Pablo sabe muy bien que él como referente tiene que mostrarse como un hombre intachable. Por eso siempre debemos observar quién es nuestro principal referente. Y nuestro principal referente no solo debe ser un pastor, debe ser principalmente Cristo. Hace un tiempo atrás hablaba con un pastor y me decía, Sergio, hace 20 años que Chile no tiene un referente del Evangelio. Antiguamente era el pastor Fernando Chaparro, creo que sigue siendo un referente, Eduardo Herrera, Edito Espinosa, hombres de Dios, el obispo Salvador Pino Busto y tal vez alguno no tan popular. Pero hoy no observamos referente y creo que Dios ha permitido tal vez no tener a un hombre, a un becerro, sino que la iglesia se acostumbre principalmente ver y poner su atención en Cristo el Señor. Porque todos los referentes humanos, y me incluyo si soy su referente, tenemos errores. Pero Cristo es fiel y Él no defrauda a nadie. Por lo tanto, debemos observar quién es nuestro principal referente. Generalmente en medio de tantas voces nos distraemos. En medio de tanta comunicación globalizada nos enredamos. Y Pablo tiene que luchar con ideologías ya en aquel tiempo. Pablo tiene que luchar con pensamientos de los griegos que ponían al hombre como el principal de la historia. Y creo que no estamos ajenos a lo que Pablo vivió. Hoy el humanismo, como nunca antes, ha tratado de meterse en medio de la iglesia, donde ha puesto al hombre como el principal en sus necesidades, en sus virtudes y en todo lo que el hombre implica como un ser viviente. Alguien ha dicho, tenemos que preparar una iglesia para atraer a la gente. Yo le he dicho a estas personas, mire, la iglesia no tiene que hacer nada para ataviarse para la gente. La iglesia tiene que prepararse para agradar a su Señor. La iglesia tiene que ataviarse para agradar a su Señor. Porque muchas veces se cuestiona la iglesia, dice, sí, lo que pasa es que fueron muy enérgicos con esta palabra y por eso la gente se va. Mira, amado hermano, yo creo que hay que ser prudente en las palabras. Yo creo que uno tiene que ser amable. Yo creo que uno tiene que ser lleno de amor para recibir a la gente. Pero jamás podemos transar el evangelio para agradar a las personas. De hecho, el apóstol Pablo le dice a los Gálatas, si yo agradare a los hombres, ya no seré siervo de Cristo. Pablo lo dice. Ahora Pablo le dice a los romanos en el capítulo 12, sí, debemos agradar a la iglesia, pero en lo que edifica,
no lo que el hombre o la mujer quiere para su gusto personal. Y esa es la actitud que tiene Pablo y usa la palabra o celo con celo de Dios. La palabra griega es celos y significa un entusiasmo y una entrega apasionada. Mira, amado hermano, si nosotros no tenemos pasión por Dios, por consiguiente lo podemos tener con otra cosa o con otra persona. El ser humano tiene en su corazón un trono solamente, y en ese trono se sienta lo que tú hoy te apasiona. ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que tú le das más valor? ¿A qué te dedicas más? ¿Qué es lo que piensas más? Pablo dice, o celo con celo de Dios. Pablo está diciendo, estoy apasionado por Cristo el Señor. Y el que está apasionado por Cristo va a poder vencer las distracciones de esta tierra. Las va a poder vencer. Cuando alguien está apasionado, no sé si usted estuvo apasionado o sigue apasionado por su esposa, su esposo. A usted no le importaba nada lo que pasaba alrededor, usted lo único que quería mirarla a ella, ¿cierto? Y cuando no estaba ella, la miraba en las redes sociales. Enfocado en ella o enfocado en él, eso es pasión. Y lo mismo debiera tener la iglesia, enfocarse en Cristo el Señor. A veces no nos damos cuenta, caemos en el desliz de las distracciones religiosas, prejuiciosas, mirando el defecto del hermano, mirando el error de la hermana, y no ponemos nuestra atención en aquel que es nuestro esposo, que es el Señor Jesucristo. La segunda acción, debemos cuidar los sentidos, porque ¿dónde está la distracción? Aquí. Y la mente ordena los 5 sentidos. ¿Cuáles son los 5 sentidos? El oído, lo que vemos, lo que olfateamos, lo que gustamos o lo que tocamos. Y el apóstol Pablo tiene ese temor por la iglesia, y creo que el Espíritu Santo también tiene esa advertencia por la iglesia del siglo XXI. Versículo 3, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. ¿Qué ocurre cuando el cristiano es distraído al extremo ya de no poner su atención en el Señor? Satanás, el diablo, los deseos de la carne y el sistema de este mundo van a ir contra ti, contra mí, para poder seducirnos. Pablo dice, me temo. Esta palabra, cuando dice me temo que sus sentidos sean extraviados o sean engañados, la palabra griega es noema, y que significa que su percepción sea trastocada. Usted conoce la historia, el relato más triste de la historia, que está en Génesis capítulo 3. Usted lo conoce, ¿cierto? Observemos cuáles son los 5 sentidos que fueron afectados por Eva a través de Satanás, el diablo. Primero, la audición, Génesis 3:1. La serpiente le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho. ¿Qué escucha la mujer? Un discurso del enemigo. O sea, ¿cómo comienza la distracción? Generalmente por el sentido del oído. Pero también fue por la boca, porque la mujer respondió a la serpiente y tuvo un diálogo con la serpiente. Por eso es importante analizar lo que escuchamos y lo que hablamos. Porque lo que hablamos puede mostrar si de verdad estás apasionado por el Señor o estás permitiendo que los pajarracos tomen control de tus pensamientos y de la abundancia del corazón. Hable tu boca. La mujer tiene un diálogo con la serpiente y le dice la mujer, es que Dios nos dijo que de todos los árboles podemos comer, pero el que está en medio del huerto no. O sea, le da lugar a un diálogo que está contaminado. A veces no nos damos cuenta, amado hermano, caemos en la sutil distracción de la murmuración. La murmuración comienza con escuchar
y termina con el hablar. Y a veces no nos damos cuenta que lo que te dicen acerca de una persona es una distracción para desenfocarte del Señor. Con la vista, Génesis 3, versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. O sea, las distracciones, vuelvo a decir, atacan siempre los 5 sentidos. Y dice que la mujer tomó y comió del fruto. ¿Qué sentido fue afectado? El tacto. Y posteriormente el sentido que uno dice, pero este sentido no aparece en la Biblia. Sí aparece en la Biblia. Dice que se lo acercó a Adán. Y cuando una fruta está cerca, uno puede percibir el olor. Entonces nosotros debemos cuidar muy bien nuestros sentidos. Hay una canción que la cantan los chicos de la escuela dominical, cuidadito. Las manitos lo que tocan, lo que dice nuestra boca, cuidadito. Y creo que esa canción debiéramos cantarla también los adultos. Cuidado lo que vemos, amado hermano, como nunca antes. Los matrimonios, las familias están siendo devastadas por medio de las redes sociales. Mire, este aparato que tengo acá, no sé si usted tendrá la misma aplicación. Durante el día me llega una notificación y me dice, estuviste tantas horas en el uso del celular. ¡Wow! ¿Sabe la última vez cuánto me arrojó? 4 horas, hermano. Promedio, 4 horas. Ahora, uno puede justificarse y dice, sí, yo y la mayoría trabaja con el celular, trabaja con el dispositivo, es verdad. Pero ¿cuánto rato le ocupamos para trabajar durante esas 4 horas? ¿Y cuánto tiempo le damos al ocio? ¿Cuánto tiempo le damos a asuntos que no traen un beneficio? Es peligroso, amado hermano, porque este aparatito, no es que el aparatito en sí sea malo. El asunto es que esto es un universo, es un océano, donde el que se mete, si no tiene autocontrol, se lo lleva a la corriente. Muchos adulterios, muchos actos incluso perjuiciosos contra niños se ha dado a través de este universo del internet. Por eso hay que cuidar, amado hermano, lo que vemos, lo que escuchamos. Antiguamente había un evangelista que decía que el televisor era la caja del diablo. Y mucha gente en esa cruzada evangelística, cuando escuchaba el discurso, ¿qué hizo? Tomó la tele, esas teles pesadas, gorditas, ¡pum! El cajón del diablo. Amado hermano, el problema no es el cajón del diablo. El problema no es el celular. El problema está aquí. Está aquí, está aquí, está aquí. Está en nuestras manos. Ahí está el problema. Por eso el apóstol Pablo le dice hoy, o el Señor a través del apóstol Pablo, porque es el Espíritu Santo el que habla, me temo que así como Eva fue seducida en sus sentidos, así la iglesia también sea seducida. ¿Usted se acuerda la historia de Daniel? Cuando Daniel estaba en Babilonia con sus amigos, Nabucodonosor había promulgado un edicto. ¿Cuál era el edicto? Ahí está en Daniel capítulo 3, versículo del 10 al 12. Dice, tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, que tenga que hacer, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado ¿dónde? Dentro de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué ocurría? Siempre van a haber varones y hermanas que van a escuchar el sonido y que te van a obligar a que puedas inclinarte a lo que Dios aborrece. Siempre van a haber gente que va a decir, no, sí, escucho el sonido, sé que hay una estatua de oro,
sé que todos lo hacen, sé que hay una ley que incluso lo promueve, pero yo no me voy a doblegar a esta estatua de oro. Y dice ahí claramente, hay unos varones judíos, hay una iglesia en Puente Alto, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que tú has levantado. Que el diablo pueda decir de ti, conozco a José, a Pedro, a Ramón, sea cual sea tu nombre, porque el diablo nos conoce también. Conozco a tales personas que sí usan internet, que sí tienen redes sociales, tienen Fotolog, se me fue el carnet, Fotolog, hermano, Messenger. ¿Cuántos tienen? No, ya eso ya no existe, hermano. Fotolog, hermano. Conozco a tales personas que tienen redes sociales, que la ocupan, que chatean, pero no se dejan dominar por la estatua de oro. Están en Babilonia, amado hermano, estamos en Babilonia. ¿Qué es Babilonia? Eso es Babilonia, o sea, contra Dios. Confusión, estamos en medio de confusión, estamos en medio de un sistema pagano, estamos en medio de lobos, estamos en medio de las tinieblas, pero hay varones y mujeres que no se doblegan ante la estatua que el mundo ha puesto. Denle un aplauso al Señor. Sí, somos tentados, escuchamos el sonido de la bocina, somos tentados, pero no caemos en tentación. Y no porque seamos súper espirituales, es porque estamos rendidos, no a la estatua de oro, rendidos a los pies de Jesús. El que está rendido a los pies de Jesús no tiene posibilidad de rendirse a la estatua de oro. Y en esto tenemos que mostrar radicalidad, amado hermano. Es triste, pero es la realidad. Y voy a decir algo, por favor, no me malinterprete. Ni tampoco me censure, porque tal vez me van a censurar en las redes sociales con lo que voy a decir. Amado hermano, estoy hastiado del pecado de la homosexualidad y de todos los pecados por lo demás. No es que uno sea mayor, creo que todos son pecados, pero lo que me hastia, hermano, que se haga lobby, que ese orgullo gay ya no solamente lo celebren un día, sino que ahora es el mes del orgullo gay. Y sabe, amado hermano, eso lamentablemente ha traído trastorno a los adolescentes, a los niños, a los jóvenes. Usted sabe muy bien que yo participo de un colegio cristiano, presto mi servicio ahí, aún dentro del colegio cristiano. La directora nos decía, no podemos echarlos fuera, pero están ahí. ¿Y sabe lo que hacen? Hacen lobby estos chicos en medio de los niños que son cristianos. ¿Sabe por qué ocurre esto, amado hermano? Porque el enemigo está confundiendo la generación que hoy ya estamos viendo sus brotes. Desde la niñez el diablo ha transmitido lo peor de lo peor sobre nuestros chicos. ¿Y dónde se dio esto? A través de las redes sociales, a través de los contactos con los amigos. ¿Por qué les quiero decir esto? Porque el enemigo está contaminando los sentidos de los muchachos. ¿Qué debemos hacer? Debemos ser como esos varones de Babilonia, ponernos firmes con sus hijos, con sus hijas. Aquí no se trata de discriminar, no, se trata de corregir, se trata de instruir, porque el diablo lamentablemente se ha llevado a muchos adolescentes porque sus sentidos están siendo afectados y es lamentable. ¿Sabe, amado hermano, que una de las instancias que se puede provocar una terrible distracción es en dos extremos, en el ocio y en la ansiedad? Ahí donde se gatilla gran parte de los ataques que distraen al ser humano, en el ocio y la ansiedad. Yo recuerdo, amado hermano, que cuando era chico, adolescente y joven, hace algunos años nomás,
¿Qué era común de los niños? ¿En qué distraíamos la mente? ¿En qué distraíamos los ojos? ¿Qué era lo que hacíamos? Los que tenemos 30 y 40 y siempre, lo pueden decir, los 50 y siempre. ¿Qué hacíamos? ¿En qué ocupábamos el tiempo? Los niños de 2 años, ¿con qué lo ocupaban los papás? Díganme, por favor, ¿qué hacíamos? Jugábamos fútbol, jugábamos básquetbol. El trompo, las bolitas, los niños, juegos lúdicos, estos bloques. Hoy el niño desde que nace, amado hermano, está con el celular pegado todo el día y nosotros felices haciendo nuestras cosas y no nos damos cuenta que incluso en el culto, papitos que tienen a sus hijos hipnotizados con el celular. Y lo digo con celo de Dios, por favor, papito, no le traiga celular ni tablet a sus hijos. Porque usted mientras adora al Padre, el enemigo está golpeando y haciéndole hoyo en su embarcación a través de ese aparato porque su hijo no tiene el criterio para decir sí y no. Porque el diablo se está llevando a nuestros niños y no lo damos cuenta. Por eso me temo, amado hermano. Por eso me temo. Antiguamente, ¿cómo lo hacían los hermanos cuando traían sus niños? Un juguetito al lado, ¿cierto? Algunos, no, quédate quieto. Pero por eso, hermano, me temo, porque no hemos deslizado un sistema. La estatua de oro te dice, hipnotiza al niño. Pónele celular. Amado hermano, con esto no me vea como un extremista. Mis hijos también les doy tiempo para que jueguen en su tablet, para que ocupen. Liz, a sus 11 años le regalamos su primer celular. Pero estamos ahí con Cindy encima. Porque ese aparatito, lamentablemente, si no lo saben ocupar los niños, el enemigo lo ocupará para destruirlos. Amado hermano, yo lo veo esto de verdad que es una crisis que estamos viviendo. Conversando con otros pastores, hemos observado que la generación de adolescentes y jóvenes en el culto, y no quiero ofender a ninguno, pero está como en otra. No está apasionada por Dios. Antiguamente, cuando estábamos en el tiempo aquellos con Misael, Priscila, Carla, Cindy, cuando se pedía quién podía hacer el aseo, los primeros los jóvenes. ¿Quién iba a evangelismo? Los primeros los jóvenes. Hoy están todos cansados. Hoy están todos agotados. ¿Por qué? Porque están estresados en sus dedos tanto jugar. Estoy diciendo algo práctico, algo que el Espíritu me dice que le diga, porque me temo. Me temo que los sentidos de los niños sean extraviados. Y lamentablemente no son nuestros niños, somos nosotros que nuestros sentidos están extraviados. Yo estoy seguro, amado hermano, que si entro a esa sala, estoy seguro que más de un niño no está tomando atención a la palabra y estoy seguro que más de un niño tiene un celular. Y le voy a preguntar, ¿está correcto? Yo sé, amado hermano, que usted me ama, ¿cierto? Y no se va a ir de la iglesia por lo que estoy diciendo. Pero tengo que decirles la verdad porque el apóstol Pablo en nada ocultó sus temores. Amado hermano, hace rato yo tengo una inquietud, una preocupación por la generación que nos va a suceder. Tengo una preocupación y la gran responsabilidad está en nosotros. Está en nosotros. Uno de los diáconos le dijo a un papá y a una mamá, a un chico, por favor, dígale a su niño que guarde el celular. ¿Sabe lo que hizo ese papá? Se fue de la iglesia. Le voy a preguntar, ¿está correcto eso? Dos extremos, el ocio y la ansiedad. Cuando éramos más niños era muy poco el tiempo de ocio. Es más, muchos que éramos más chicos a los 10, 12 años, el papá te llevaba al trabajo, ¿no? O comenzaste a trabajar de chico. No tenías tiempo. Amado hermano, ¿todos tenemos un tiempo de ocio? Sí. El problema es que cuando el ocio ya sobrepasa el tiempo. Mira,
voy a dar un texto y un ejemplo del peligro del ocio, porque el enemigo es experto en atrapar los sentidos de aquel que está ocioso. ¿Usted se acuerda de la historia de David, el rey David y Betsabé? Segunda de Samuel, capítulo 11, del 1 al 2. En la primavera, que era la época en que los reyes salían a la campaña, David, ¿dónde estaba? No estaba de vacaciones, estaba ocioso. Dice, David mandó a Joab con el guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Este tenía casco blanco, pero este no tenía el casco azul para estar en batalla. Amado hermano, en el reino de Dios no existen los cascos blancos. Aquí los que lideramos, los que pastoreamos, siempre debemos estar en primera línea. ¿Aló? Pero David se quedó en Jerusalén. Y una tarde de ocio, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. ¿Cuál es el sentido? Vio. Y la mujer era sumamente hermosa. La historia dice que lamentablemente David cometió un acto de adulterio y de asesinato. Pidió que el esposo de Betsabé fuera a primera línea de la batalla y lo mataran. Y cuando quedó embarazada, lo que hizo David, le dijo a Joab, métete con tu esposa, para de alguna manera decir que la guagüita era de él. Eso ocurre, amado, en el tiempo de ocio. Mi celular me dijo que 4 horas yo ocupo mi tiempo en esto. 4 horas. Y Dios me habló y me dijo, bueno, en esas 4 horas, ¿cuánto tiempo tú lo estás ocupando para tus labores? ¿Y cuánto tiempo tú le das para tu ocio? Porque el que usa el Facebook no me diga que está, bueno, con aquellos que suben su producto en Marketplace. Pero lo otro, ¿qué hacemos cuando usamos el Facebook e Instagram? Con excepción de lo que usan las redes sociales para trabajar, porque se ocupa también para eso. Pero si no es para eso, ¿para qué lo ocupamos? Dígame, por favor. Es ocio. ¿Cuál es el otro extremo peligroso que provoca que las distracciones, los pajarracos tomen control? El otro extremo es la ansiedad, el afán. ¿Sabe lo que es la ansiedad? La ansiedad es preocuparme por un asunto que todavía no lo concreto. ¿Y usted sabía que Chile es el top 1 en Sudamérica con mayor crisis de ansiedad en las personas? ¿Sabe que es tan peligroso estar en el ocio como en la ansiedad? Porque el enemigo comienza a distraer y comienza a destruir. ¿Dónde dice eso, pastor? Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. ¿Qué dice? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Dios tiene cuidado de nosotros. O sea, si yo tengo ansiedad, ¿qué tengo que hacer? Depositarla en Dios. Y dice que Él tiene cuidado de nosotros. ¿Qué significa esto? Que Dios tiene cuidado del mañana. Dios tiene cuidado. Entonces no debemos afanarnos. Sobre todo ahora en diciembre, amado hermano. Ay, Dios mío. Diciembre es uno de los meses donde hay mayor afán y ansiedad. Curiosamente, alguien dijo de un modo popular, llega diciembre y ya vienen llegando los reyes y se llaman comprar, gastar y malgastar. Ya vienen los reyes. Analicemos el texto. Echen toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Seamos sobrio y velad. ¿Quién puede tener la capacidad de estar sobrio y velad? Aquel que tiene autocontrol de sus sentidos. ¿Y quién te da ese autocontrol? Es el Espíritu Santo. Él nos da dominio propio. Y si el Espíritu Santo nos tiene llenos de Él, vamos a estar atentos. Mire lo que dice, porque
vuestro adversario el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. En el contexto, ¿a quiénes el diablo está rondando para devorar? ¿A quiénes? Dígalo, por favor. A los ansiosos y los que están afanados. O sea, si caemos en el afán y caemos en la ansiedad, estamos en peligro. Porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero dice la Escritura, al cual resistir firmes en la fe. ¿Y qué es la fe? Es saber, en otras palabras, de que Dios tiene el cuidado de mañana. Y que no me tengo que preocupar, no tengo que querer la ansiedad, porque Dios lo proveerá mañana. Dios se encargará de mis necesidades. Cada día tiene su propio afán. ¿Sabe, amado hermano, la palabra afán en el griego significa angustia? O sea, en el texto original, Jesús dice, no se angustien por lo que han de comer, por lo que han de vestir, por lo que han de beber, sobre todo a fin de año, no se angustien. Algunos se ríen nomás. No se angustien. ¿Y qué es lo que angustia? La sensación de caminar sobre una cuerda floja donde hay un precipicio. Imagínese, esa es la instancia de la angustia, donde piensas que te vas a caer y vas a morir. Y Dios no quiere que vivamos así. Dios quiere que tengamos paz. Porque el enemigo olfatea a aquel que es ocioso y a aquel que está afanado y está con ansiedad. ¿Cuál es la solución a esto? Es poner la mira en el gran referente que es Cristo el Señor. Colosenses 3, 2 y 3 dice, si ustedes han resucitado con Cristo, ¿qué significa resucitar con Cristo? Antes estábamos muertos en delito y pecado, ¿cierto? Pero ahora tenemos vida. Si ustedes han resucitado con Cristo, ¿cuál va a ser la consecuencia de ello? Buscaremos las cosas de arriba. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Es Cristo, es Cristo. Pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. La palabra griega cuando se refiere a poner la mira es froneo y significa poner los sentidos. Atento a lo que el Espíritu Santo me habla. Atento a lo que leo en la Escritura. Atento a lo que el Señor me quiere mostrar. Atento. ¿Cuál es la otra forma de poder tener los sentidos bien sujetos al Señor? La otra tiene que ver con meditar en la palabra de Dios. ¿Sabe que el judío cómo meditaba la palabra? No como nosotros, nuestra cosmovisión griega, pensamos que es meditar. Meditar para el judío era recitar la palabra. Mientras caminaba, todavía lo hacen los judíos ortodoxos, la recitan. O sea, piensan, la declaran. O sea, debiéramos hacer lo que dice el Salmo 1, versículos 2 y 3. Sino que en la ley del Señor está su delicia. En su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¿Sabe? Nosotros tenemos invertido el asunto. Queremos prosperar, queremos que nos vaya bien, pero queremos dejar la fuente de nuestra prosperidad de lado. Y cuando digo prosperidad no solamente lo vea como algo material, es integral. Pero para que Dios me bendiga, me prospere, mi deleite no debe estar en la bendición, sino que en el bendito. No sé si alguien entendió. Mi deleite no está en las cosas. Mi deleite no está en la añadidura. Mi deleite está en Dios, en su palabra. Él es mi deleite. Y no voy a caer en ansiedad. No voy a caer en la preocupación que necesitamos en medio de tanta distracción. Necesitamos luz. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra
y lumbrera mi camino. En todo lo que hacemos, la palabra será nuestro manual, nuestra regla de fe y de conducta, la palabra del Señor. ¿Quiénes son los que caen rápidamente en tentaciones en los sentidos? Los que no están siendo iluminados por la palabra. Yo le voy a preguntar esto: ¿cuánto tiempo le damos a la lectura bíblica? Alguien me podrá señalar, pero no me lo diga directamente, dígamelo así como con un gesto nomás. Más o menos, pastor. Es preocupante, amado hermano, que cada vez menos leemos la Biblia. Es preocupante. Si yo hiciera una encuesta, ¿cuánta gente lee la Biblia todos los días acá? Tengo la esperanza que por lo menos el 50% lee la Biblia todos los días. Y no lo lee donde el dedo le cayó, no. Tiene un sistema, un hábito de lectura de la Escritura. Y lo que estoy diciendo no es algo que a mí se me ocurre. ¿Sabe quién había perdido el hábito de la lectura bíblica y cayó en el desánimo? Timoteo. Pablo le dice a Timoteo: ocúpate en la lectura, en la exhortación, en la enseñanza. Cuando alguien descuida la lectura, la meditación de la palabra, ¿se va a poner ocioso o va a caer en la ansiedad? Porque cuando yo leo esta bendita palabra, tengo esperanza que Dios está conmigo, porque hay muchas promesas que lo declaran. Cuando yo leo la Biblia y la escucho, viene fe sobre mi vida. Se incrementa la fe. Pero si solamente estoy atento a las notificaciones del Juan, del Lucho, del Ramón, y no estoy atento a lo que la palabra me dice, estoy expuesto a ser distraído. Ser lleno del Espíritu Santo. Efesios 5:18, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed lleno del Espíritu. Tu mayor placer debe ser el Espíritu Santo. El Espíritu Santo debe tomar control de nosotros. Y vamos a tener los 5 sentidos puestos en el Señor. Por eso es importante que la iglesia sea llena del Espíritu. A veces la gente dice: pastor, usted es medio pentecostal. No, no digo medio, soy entero pentecostal. Pastor, pero ¿cómo no hay otro énfasis? La Asamblea de Dios, cuando se inició en 1950 acá en Santiago de Chile, los misioneros lo primero que le decían a la gente: ¿recibiste el bautismo con el Espíritu Santo? Usted dice: la Asamblea de Dios. No es solo la Asamblea de Dios. El apóstol Pablo, cuando llega a Éfeso, Hechos capítulo 19, ve a ciertos discípulos y lo primero que le pregunta: ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creíste en el Señor? Ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído del Espíritu. Por eso un pastor, un líder debe procurar que todo grupo, toda familia sea llena del Espíritu Santo, en la casa, en todo lugar. Debemos congregarnos, Hebreos 10, 24, 25. Considerémonos y estimulémonos. Mire, el estímulo puede ser bueno, puede ser malo. Las distracciones de este mundo te estimulan a lo peor. Pero el Espíritu Santo dice: congrégate y serás estimulado al amor y a las buenas obras. Por eso es importante congregarse. Porque Dios estimula nuestros sentidos al amor, a Él y a los hermanos. No afanarse, como les dije, Filipenses 4:6, por nada debemos estar afanados. Antes sean conocidas todas las peticiones delante de Dios en oración y ruego con acción de gracias. Por nada estemos afanados, por nada. Amado hermano, en diciembre no te afanes, en enero y en febrero. ¿Por qué le digo esto? Según la estadística de eclesiología, mucho pueblo de Dios cae en pecado en festividades, cae en pecado por el mucho ocio de las vacaciones. Amado hermano, salga de vacaciones, salga, disfrute, páselo bien, pero no pierda su comunión con Dios. No pierda su comunión con Dios. Fiestas de fin de año, pastor, una copita nomás, si no le pongo nunca.
debemos estar sujetos también a nuestras autoridades que el Señor ha puesto. Porque si estamos sujetos, no nos vamos a demandar. Hebreos 13:17. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas. Alma. ¿Sabe qué palabra griega Pablo ocupa, o el escritor a los hebreos? Alma. La palabra hebrea es psiques y significa el centro de las emociones y la mente. De ahí viene la palabra psicología, psiquiatría, que intentan ellos saber qué opera en la mente. O sea, nosotros los pastores, ¿por qué velamos? Por sus sentidos. Nosotros los pastores oramos por sus sentidos. O sea, integralmente. Oramos por sus almas, psiques, como quienes han de dar cuenta. Y permítanle que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no sería provechoso para ustedes. El apóstol Pablo sabía muy bien el tema de los sentidos. Cuando Pablo ora por la iglesia de Éfeso, Pablo pide al Espíritu Santo que abra los ojos del entendimiento, sentidos, para que comprenda la iglesia la supereminente grandeza de su poder, para que comprenda la anchura, la gloriosa presencia de Cristo el Señor. Son los sentidos que uno tiene que procurar que el Espíritu nos ilumine. Peticiones de oración por un apóstol que se preocupa por la iglesia. Por eso Pablo dice, me temo. Y en Éfeso pasaba lo mismo. Señor, ábrele los ojos del entendimiento para que comprendan la supereminente grandeza de su poder. Los sentidos. El ser humano, cuando está generalmente limitado en la economía, limitado en la salud, limitado precariamente en algo, es donde mayor atención pone en Dios. Pero cuando el ser humano está con la dicha y con la bendición o la añadidura de tener cosas materiales, tener disfrutes por aquí y por allá, que no es malo, es bueno, pero se puede convertir en una arma peligrosa, porque si no tienes control de las cosas que Dios te ha dado, un rico pasar, una prosperidad terrenal, se pueden convertir en una espada que pueda atravesar tu pasión que antes tenía por Dios. Es la típica historia clásica de hace 30 años atrás, cuando había solamente un hermano que tenía auto en la iglesia. Y el hermanito decía, pastor, pídale que el Señor me dé un autito, porque cuando yo tengo un autito no voy a perder ningún culto. Y Dios le daba el autito al hermano. Y desde que le dio el autito, nunca más apareció el hermano en la iglesia. Porque muchas veces los deleites, los placeres terrenales, son un bocado tan placentero, pero no te das cuenta que atentan contra tu espíritu y contra tu alma. No me mire como un ascetista. Yo me alegro cuando usted es un hombre próspero, que le vaya bien. Pero nunca las cosas de esta tierra sean su mayor placer, sino que sea Dios. Que en Dios esté su delicia. En su palabra medite de día y de noche. Y será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que su hoja no cae y que dará fruta a su tiempo. Y finalmente debemos luchar espiritualmente para poder vencer toda distracción. Segunda a los Corintios capítulo 10, versículo 5. Mire lo que Pablo habla. ¿Qué es lo que tenemos que derribar? ¿Qué es lo que tiene que derribar usted? Mire, voy a hacer un paréntesis. Hay gente, hermano, que entiende tan mal la palabra. Hay unos movimientos llamados, no sé si los voy a nombrar, pero evangélicos tan místicos. ¿Sabe lo que hacen para derribar las fuerzas del mal? Tal vez usted no esté de acuerdo conmigo, no importa. Algunos se van en un avión, ungen con aceite
el cielo. Usted dirá, pero pastor, es un acto profético. Está bien, bueno, un acto profético. Te imaginas Luis arriba de un avión, nosotros ungiendo. Otros dan 7 vueltas en la manzana. Pastor, vamos a conquistar acá Puente Alto, 7 vueltas. Otros, por ejemplo, ¿sabe lo que hacen? Van a las plazas con una pala, hacen un hoyo y ponen una Biblia ahí y una cruz. Evangélico, hermano. Y lo más curioso es que algunos los toman, no sé qué espíritu. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria! Le echan tierra. Listo, la ciudad es nuestra. ¡Gloria a Dios! Otro unge en la plaza. Otro dice, pastor, ¿puede ungirme la casa? Hay tanta tradición y superstición, amado hermano. Las cosas no se ungen, entre paréntesis. En el Antiguo Testamento se ungían, pero hoy estamos en Cristo. A las personas se le unge. Pero Pablo, mire lo que dice Pablo. Usted quiere que toda tentación, toda fuerza del mal salga de su mente. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Cruz de parque en la puerta? No. ¿Biblia, Salmo 91 llena de polillas? No. ¿Qué tiene que hacer? Derribando argumentos. Los argumentos se inician con una distracción. La distracción es el primer pajarraco. Y cuando hace nido, se convierte en un argumento en la mente. ¿Y qué es lo que dice? Da 7 vueltas para que los demonios se te salgan. No. Seamos bíblicos. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra de ¿qué? Del conocimiento de Dios. ¿Cómo derribo lo que está en mi mente? ¿Cómo derribo el nido de los pajarracos? ¿Cómo lo derribo? Sujetándome al Señor, siendo lleno del Espíritu Santo, teniendo lectura bíblica, congregándome, amando a los hermanos, amando a Dios. No tener tiempo de ocio ni caer en la ansiedad. De esa manera se derriban todos los argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Llevando cautivo. ¿Qué llevamos cautivo? Hay gente que le gusta atar demonios, pero no le gusta atar sus demonios. Ay, ¿qué dije? ¿Qué tenemos que llevar cautivo? Nuestros pensamientos. ¿Y quién se los lleva cautivo? Cristo el Señor. A la obediencia de Cristo. El diablo le teme a alguien que se sujeta al Señor. El diablo le teme a alguien que obedece a la palabra. Y esa es la clave. Obedecer a Dios. Y todas tus tentaciones, todos tus argumentos errados, humanistas, mezclado con psicología, socialismo, comunismo y todos los cochinismos y todo eso, van a salir. Todo eso, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Dile a Dios, Señor, toma cautivo mis pensamientos. Dile a Dios, toma cautivo lo que miro, lo que escucho. Toma cautivo, toma dominio, Señor. Porque me temo, y termino esta palabra, me temo que así como la serpiente engañó y sedujo los sentidos de la mujer, vuestros pensamientos sean extraviados. Todo comenzó con un pajarito nomás, hermano. Un picaflor nomás. No, un picaflor no le hace mal a nadie, pastor. Y a veces nuestras mentes están como esas canaletas llenas de mugre, de gato y de paloma. ¿Usted ha visto esas canaletas? Y a veces nos damos cuenta y nuestro caminar es así. Le cuesta todo, le cuesta congregarse, le cuesta orar. ¿Por qué? Porque los pajarracos han tomado control de tu mente y te cuesta levantarte. Pero en el nombre del Señor, hoy te está dando la palabra el Señor. Levántate, hijo, levántate. Ya despójate de todo pecado que te asedia. Despoja tus canaletas, limpia tu alma, tu mente y tu corazón, para que no estés cada vez derribado
En el nombre del Señor, dile que esos pensamientos, esas tentaciones salgan y levántate en el nombre del Señor. Póngase en pie, por favor. Aleluya. Oh Dios, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra. Me bendice tu palabra, Señor. Amo tu palabra, Señor. Jesús les dijo a los discípulos: dura esta palabra. ¿Acaso ustedes también se quieren ir? Y yo les digo como su pastor, tal vez ha sido dura la palabra, usted también se va a ir, como muchos que se han ido porque hemos hablado la palabra tal cual como está escrita. Espero que usted sea como Pedro y diga: ¿a quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida. Y todo lo que yo le he dicho en esta hora ha sido palabra de amonestación, de exhortación y de edificación. Es para que tengamos cuidado. Me temo que los niños sean seducidos por este aparatito. Me temo, amado, me temo mucho. Usted supiera las luchas internas que tenemos con mi esposa por este tema con los niños. Usted supiera los arrebatos que hacen mis niños. Y quiero ser sincero, porque lo que te pasa a ti me pasa a mí. Le quito el celular a uno de los niños y hacen una pataleta, hermano, terrible. Está comprobado que el uso excesivo, no solamente en los niños, en nosotros los seres humanos, afecta los sentidos, provocan cambio en la sinapsis de las neuronas. Está comprobado. Oh Dios. Ahí donde está, converse con Dios. Dígale al Señor: Señor, que ningún pajarraco haga nido en mi cabeza, que ningún pensamiento suicida, ningún pensamiento de adulterio, fornicación, inmoralidad, ningún pensamiento de contienda tome control de mi mente. Señor, en esta hora nos despojamos de todo pecado que nos asedia, de todo peso, y ponemos nuestra mirada en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Y en esta carrera que tenemos por delante, avanzaremos, Señor. Y en esta hora reprendemos todo espíritu del diablo, todo espíritu satánico que ha querido confundir tu fe, que ha querido destruir la paz que Dios te ha dado. Reprendo todo espíritu del enemigo que te ha tenido atrapado en vicios, que te ha tratado de poner en un rincón. Reprendo toda obra del diablo y pido libertad para la iglesia. Oh Espíritu Santo, liberta, liberta, liberta. Fuera, fuera toda obra del diablo. Fuera todo lo que te distrae. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Toda obra del diablo que ha querido destruir a nuestros niños, a los adolescentes, a los jóvenes, fuera. Derriba argumentos, iglesia, derriba argumentos. En el nombre de Jesús, vamos, derriba argumentos. En el nombre de Jesús. Señor, el temor, me temo, Señor, como el apóstol Pablo. Oro por nuestra generación de niños, adolescentes y jóvenes. Oro, Dios, para que nos ayudes a nosotros a llevarlos a Cristo. Que la estatua de oro de Babilonia no nos haga inclinarnos. No nos haga inclinarnos, Señor. Líbranos de inclinarnos al sistema. Es que todo lo hacen, pastor, sí, pero aunque vivas en Babilonia y aunque vivas en medio de las tinieblas, no doblegues tu fe al Señor. No te doblegues. Aleluya.